Hola, muy buenos días, muy buen miércoles para todos ustedes y bueno, sigue la conmoción, el impacto que ha tenido la convocatoria a indagatoria por parte del juez Ariel Lijo al vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou, quien en el día de ayer se presentó en los tribunales y pidió que le anticipen la declaración indagatoria, invocando entre otras cosas como razón que el 15 de julio, la fecha prevista por Lijo, estará en ejercicio de la presidencia porque Cristina Fernández de Kirchner estará viajando ese día a Brasil. Vamos a ver la repercusión que esto tiene en la oposición. Preside el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, es además precandidato a la presidencia, senador por la provincia de Mendoza. Ernesto Sanz, ¿qué tal? Buen día. Buen día, María. Buen día a todos. Un gusto. Bueno, ¿ha sentado posición el radicalismo con relación a, como partidaria, me refiero, con relación a la continuidad de Amadou Boudou en ejercicio de la vicepresidencia? Sí, nosotros primero somos muy respetuosos de los procesos institucionales. En este caso el proceso institucional más fuerte es el juicio político y para llegar al juicio político todavía faltan en el proceso judicial algunas instancias. Pero hemos dicho algo que es fuerte, que nos parece, y eso lo hemos, desde antes que el juez Lijo lo convocara a la indagatoria, nos parece que la presencia del vicepresidente ejerciendo normalmente sus funciones es una noticia que afecta al Senado, al gobierno, al país, y de hecho estar en la tapa de todos los diarios, no solo de la Argentina, sino del exterior por esta cuestión, no es bueno, y por eso sería bueno que el vicepresidente tomara licencia mientras dure este proceso judicial. Y por otro lado es una señal hacia la justicia para que resuelva en el más corto plazo posible, ¿no? Bueno, ahí fue curioso la actitud del PRO, no tanto, digamos, donde Gabriela Michetti dijo, bueno, no, la justicia está actuando, con lo cual no hay motivos para apartarlo en la medida que la justicia no se ve impedida de hacer su trabajo con Boudou como vicepresidente. Otra cuestión sería prejuzgarlo, dejemos que la justicia siga avanzando, no hace falta que ya se pida licencia, ¿no? No lo comparto. En el tema del PRO, probablemente esté eso de alguna manera teñido por la presión que también se ejerce cada vez que le hacen la pregunta de por qué Macri no hizo lo mismo estando procesado. O tendrá que ver con la nueva buena relación que tiene el PRO con el gobierno y que no querrán empañarla. Allá ellos. Yo le cuento lo pero en la ciudad de Buenos Aires el radicalismo no pide el apartamiento de Macri. Digamos, ¿qué diferencia hay entre la situación de Boudou y la situación de Macri? Nosotros siempre tuvimos respecto a la causa de Macri una visión muy crítica porque es una causa que llevó Yarvide, que armó Yarvide, que tenía mucha influencia y contaminación del gobierno, y a pesar de no tener nada que ver con el PRO y con Macri, siempre tuvimos la valentía de decir, mire, eso fue armado, pero armado de la A a la Z y obviamente no nos íbamos a prender en una cuestión de apartarlo a Macri. Pero en este caso de Boudou, acá no hay ningún armado, no hay ninguna presión desde afuera. Entonces, al contrario, creo que el juez Lijo ha podido salirse de lo que venía siendo una presión para cumplir con un derrotero que el oficialismo arrancó con Righi, desplazándolo, luego con Rafecas, desplazándolo, y luego con Rívolo. Las famosas 3R que hablábamos hace un año, donde desplazó al procurador, al juez y al fiscal. Y creo que venían por la cabeza del Lijo. Y Lijo, y además el periodismo, y la sociedad cuando se dio cuenta, evitaron la semana pasada, o evitamos todos, que fueran por la cabeza del Lijo. Entonces acá hay otra cosa. Acá hay una respuesta que por primera vez la justicia argentina da y que hay que preservar y que hay que proteger. La justicia argentina en términos de investigación hacia el poder ha tenido una actitud no buena. Siempre investigó el poder cuando los funcionarios abandonaban el poder. 10, 15, 5 años pero después. ustedes tienen en el Senado a Menem que está condenado. Sí, con un recurso a la Corte que eso impide que la condena se cumpla, se operativice. Claro, hay un recurso en la Corte. Pero mientras tanto el cuerpo del Senado ni siquiera se sienta a apartarlo, a suspenderlo. No, no es verdad. Nosotros hemos presentado, de acuerdo a nuestro reglamento, un pedido de apartamiento que no es el del desafuero, que es una cuestión interna del Senado y el oficialismo nunca nos permitió eso. No. Pero en el caso de Menem, si uno sigue el lineamiento institucional, el próximo paso es el desafuero una vez que la Corte se expida, si la condena está bien o la condena está mal, ¿no?
Y volviendo, digamos, al tema del juez Lijo, ayer dijo Carlos Kunkel, el diputado del Frente para la Victoria, sí, que se van a fijar que actúe bien. Lo escuché. Me hace gracia porque las amenazas de Kunkel no le hacen daño a nadie. Compartí 4 años en el Consejo de la Magistratura con él. Nunca pudieron lograr desplazar a ningún juez ni presionar a ningún juez. Son amenazas verbales que desde luego en algunos jueces que quizá no sean demasiado valientes les puede llegar. Pero me voy a permitir en este programa también decirle al juez Lijo que lo de las amenazas de Kunkel van a tener un obstáculo. Los legisladores radicales en el Consejo de la Magistratura, y estoy seguro que los representantes de los abogados y de los jueces no van a permitir que eso que dice Kunkel se cumpla. No va a haber ninguna investigación por cumplir correctamente con sus funciones. Claro, pero ahora lo dejó en el lugar de la amenaza, ¿no? Dijo, vamos a ver cómo actúa, pero inmediatamente planteó el amigo y compañero vudú. Patoterismo verbal. A ver, María, patoterismo, pero además, patoterismo eso verbal. Convertiría al Consejo de la Magistratura en una herramienta de disciplinamiento de jueces para que no investiguen al poder, digamos. Es lo que quiere el kirchnerismo. Siempre quiso hacer eso del Consejo de la Magistratura. No lo logró. Acordate que no lo logró cuando hubieron 5 consejeros, que en el caso de los jueces civiles y comerciales cuando tenían aquella causa vinculada a Clarín, pero que en realidad era más que lo de la causa de Clarín, era una manera de disciplinar a todos los jueces, que cuando, ahora creo que lo quieren también juzgar a Bonadío por una causa vieja. Bueno, cada juez que aparece investigando al poder aparece en el Consejo de la Magistratura con estas amenazas. Pero no cumplen ninguna, no pueden llegar a buen puerto ninguna, porque felizmente en el Consejo hay un grupo de consejeros, y déjame que siente el orgullo de decirte que están ahí los radicales, de que le pone un freno a ese intento. Pero claro, el mecanismo igual funciona mal, porque esos pedidos de juicio político quedan ahí, quedan levitando. Por más que, digamos, ese juego de mayorías del Consejo de la Magistratura dificulte muchos procedimientos. Le hace daño. Digo, el caso Bonadío, hubo posturas igual dispares, ¿no? Pero hubo quienes frente a que él activó y llamó a declarar a Valmedina y a Escochimarro por una causa vinculada a la publicidad oficial, se reactivó una vieja causa. Pero había quienes, sin ser del kirchnerismo, decían, no, está bien que esté investigado por aquella causa, porque Bonadío merece ser investigado por aquella causa. Entonces también esos posicionamientos respecto a los jueces y quedan ahí en el limbo los pedidos de juicio político, y eso debe condicionar, o por lo menos está pensado para condicionar el accionar de los jueces. Sí, y depende mucho también del carácter y del temperamento de los jueces. A ver, si un juez se amilana, se amedrenta por esto, bueno, la verdad que no puede estar sentado en ese lugar. Pero tiene que ser un procedimiento que empiece y termine en algún momento, no que quede ahí. El reglamento del Consejo de la Magistratura habla de 3 años, me parece una enormidad. En 3 años... Es casi un mandato presidencial. 3 años una enormidad. Es que a mí me tocó siendo consejero, el último juez importante que fue destituido tuvo que ver con una investigación mía que fue Fallonato Márquez, el juez de Campana de Zárate, por un montón de causas. Bueno, la investigación ahí demoró 2 años y medio, pero porque había que investigar pruebas. 5 causas y en todas había que buscar pruebas. Ahora, cuando las denuncias contra un juez lo que intentan es dar un mensaje de amedrentamiento, dar un mensaje, decir, mira, no sigas con esto porque yo te investigo acá, ahí debería ser muy rápido y muy expeditivo el tema. Es verdad. Claro. Bueno, hablemos un poco de cómo anda la interna de Faunen, Frente Amplio UNEN. No tenemos interna. Pero sí van a tener una interna, una primaria interna en términos de disputar candidaturas y demás. Sí, aparte es una regla de oro. Te diría que es una de las columnas vertebrales del funcionamiento de UNEN, que las candidaturas presidenciales se van a dirimir en una gran primaria en agosto del 2015. Felizmente estamos avanzando en todo el país, lo hicimos en la provincia de Buenos Aires hace 10 días. Ahora esa es un poco la pata más flaca, ¿no? En el sentido que no tienen ahí un candidato... Yo diría que es el desafío más fuerte en términos cuantitativos, obviamente, por lo que implica la provincia de Buenos Aires, y también en términos cualitativos, porque si somos capaces en la provincia de Buenos Aires de mostrar
un proyecto y un programa diferente al que el peronismo ha sometido a esa provincia en 28 años seguidos de gobierno. Sí, en los cuales han ido aumentando su caudal electoral, las distintas vertientes del peronismo, digamos. Pero ¿sabes con qué paradoja trágica, patética? Aumentando su caudal electoral y aumentando también los problemas estructurales. Más pobreza, más miseria, más marginalidad, más inseguridad, más narcotráfico, más clientelismo, Ahora, más corrupción. dos de los principales candidatos del peronismo en sentido amplio salen de la provincia de Buenos Aires. Scioli de haberla gobernado y Sergio Massa. Esta es la foto de la Argentina que nosotros queremos cambiar. Mira, yo estoy debatiendo sobre una cuestión que quiero transmitirla hoy. Hay quienes dicen que estamos frente a un final de ciclo. Y entonces pareciera que el ciclo es estos 12 años del kirchnerismo. Si uno toma esto como simplemente un final de ciclo, probablemente nos equivoquemos y permitamos que el que venga sea cualquiera. Puede ser Scioli, puede ser Massa, porque un ciclo se cambia por otro ciclo, entonces puede venir cualquiera. Yo hablo de algo mucho más profundo. Esto es un final de época. Y la época es más que el ciclo. La época son 20 y pico de años. La época involucra a el mismo partido político que nos ha llevado de las narices en los 90 al extremo del mercado, intentando hacernos creer que el mercado por sí solo generaba y distribuía riqueza. Mirá cómo no fue. Pero además fracasó eso en todo el mundo. Después el mismo partido político nos llevó al otro extremo del péndulo, dentro de la época, que han sido estos años. Pero al radicalismo también le toca mostrar que puede gobernar. Bueno, pero ¿no? termino mi idea y después hablamos del radicalismo. El péndulo de que al otro extremo el Estado era por sí solo capaz de generar y distribuir riqueza. También está fracasando. Entonces, yo creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo que esto es una época, lo que viene no es para cualquiera. Es para quienes de arranque hayan estado en otro lugar, no adentro de la época. Pero yo te digo lo de Massa, lo de Scioli, me parece que es parte de un mismo proyecto político, por más que lo quieran mostrar remozado, renovado, diferente. Sí, claro, pero también tenemos... Ahora, nosotros tenemos que mostrar que queremos gobernar, que podemos hacerlo, que tenemos equipo y que tenemos idea. En esto estoy de acuerdo. No, y las transiciones, ¿no? Si uno ve, digamos, fue traumática la salida de Alfonsín, por las circunstancias que fuesen, digamos, sobre todo económicas. Bueno, ni hablar de la alianza, también la alternancia dentro del poder ha sido, digamos, por ahora... La alianza fue parte de la época. Vos sabés que fue parte de la época. Y te lo dice un radical, y lo asumo. Fue parte de la época. Fue la explosión, la alianza fue la explosión de una parte de la época que fue la convertibilidad, el menemismo, y que la alianza no supo cómo desactivar. Entonces, insisto, lo que viene a partir del 2015, lo que tiene que venir es un esquema diferente que con coraje sea capaz de desactivar muchas de las cosas de la época, desactivar la corrupción, desactivar el clientelismo, desactivar la falta de un proyecto nacional de desarrollo. Y con relación a la discusión con Macri, ¿está saldada, está cerrada? Sí, nunca lo tuvimos en agenda. Lo de Macri... Bueno, si uno escucha hoy... No, pero María, a ver... no, porque uno puede decir una lectura, que es un poco, me parece, la lectura que hace Lidita. Sacamos las suspicacias y digamos, como si fuese una lectura estratégica. Tenemos el riesgo de que tal como estén las cosas quedaran para una segunda vuelta solamente Scioli, si Scioli surgiera como el ganador de la interna, y Massa. Necesitamos hacer un frente común antes de la primera vuelta electoral porque el riesgo de ir de a cuatro, digamos, de a cuatro espacios, sea quien los represente, a la primera vuelta electoral, te da la posibilidad de que Faunen quede afuera de esos cuatro, digamos. De esos cuatro van a quedar dos, tal como lo vemos hoy. Bueno, pero que eso no es así, ¿eh? A ver, la aparición en el escenario de UNEN hizo que los encuestadores cambiaran su esquema de preguntar a la ciudadanía y no dejaron de preguntar por las personas, en donde ahí sí, te diría, cuando preguntaban por las personas aparecía Massa, Scioli, quizá por ahí cerca Macri, y después veníamos nosotros. Pero cuando empezás a preguntar a dónde iría a votar en las primarias de agosto del 2015 y ponés los frentes con los candidatos, te digo porque el primero que hizo esto fue Julio Aurelio y a partir de ahí todas las encuestadoras hicieron lo mismo. Sí, que a ustedes no le suman. Aparecemos nosotros en el 1-2. Aparece el UNEN en el 1-2. Sí, pero igual, digo, dividido de a 4 el riesgo es ese, independientemente de cómo estén las encuestas, que es la foto del movimiento. Lo que quiero decir es que... Ahora, ¿vos estás segura que una suma
UNEN Macri suma. No, yo no tengo idea. Yo lo que estoy diciendo, ¿cuál es el argumento detrás de los que dentro de FAUNEN están proponiendo esto? No lo estoy están comprando. ¿A favor de Macri? A favor de una interna abierta, grande, que lo incluya. No, primero que no lo hemos discutido. O el propio Macri siente, hay todo un sector del PRO que si uno habla, digamos, es sin el radicalismo no llegamos. Entonces, porque Macri también ha encontrado un techo, digamos, en su intención de voto. Entonces están buscando... Tiene problemas para armar en el país, igual que Massa. Bueno, pero ahí, por ejemplo, tiene Aguad. En Córdoba podría cerrar, está más cerca de cerrar por el lado de Macri que por el lado de Luis Juez, el radicalismo. Pero son expresiones individuales, María. A ver, la expresión de Aguad, que desde luego hace rato que él viene insistiendo con arreglar con el PRO, o la propia Lilita que habla de una... estuvimos el sábado en Gualeguaychú compartiendo un panel, Macri, Carrió y yo, sí. Y frente a la pregunta de un colega, de Paulino sí. Rodríguez estaba ahí, y Paulino fue muy gracioso porque le dan el micrófono para que haga la primera pregunta y Paulino dice, están ustedes tres, si nosotros sumáramos a Cobos, Wiener y Solanas, esa podría ser la foto de la primaria de agosto del 2015, fue muy rápido Paulino. Y Lilita agarró el micrófono y dijo... Yo estoy a favor de la más amplia de las alianzas republicanas en contra de la corrupción y demás. Y bueno, decir eso me parece bien, pero nosotros en la agenda nuestra primero tenemos, antes de discutir algo así, tenemos la consolidación del frente en todo el país, que no es menor. Nosotros tenemos que consolidar una. Pero ¿cuál es el corte? Porque eso que dice Lilita también, otra cosa que si uno escucha de ahí viene, es... Ya la discusión no es centro-derecha, centro-izquierda, como uno lo puede pensar de una configuración. No, digo lo que dice Lilita, sí. Sino es república versus populismo. Entonces, el lado del populismo mete a todo el peronismo y dice, bueno, si Macri eventualmente quisiera estar del lado de la república, ya no discutimos izquierda-derecha, centro-izquierda o centro-derecha, sino que el vértice por el cual nos cortamos es ese. Digo, son maneras distintas de mirar el escenario. Y son válidas. Yo te digo la mía, que me ha costado mucho en lo personal y como presidente del radicalismo la construcción de UNEN. Y lo voy a custodiar y lo vamos a custodiar. Porque además me parece que es el primer paso para volver a equilibrar el sistema político. Entonces, incorporar hoy el debate de Macri sí, Macri no, PRO sí, PRO no, a nosotros nos hace un ruido que es innecesario, por eso no está en la agenda. Si el día de mañana nosotros frente a la dinámica de la realidad política, nosotros tenemos que discutir esto, bueno, pues habrá que discutirlo, pero la resolución va a ser de UNEN, de todo el frente, y el frente consolidado en todo el país, con un panorama que hoy estamos recién empezando a construir. Complicado Córdoba, ¿no? Este panorama de construcción, porque ahí tienen esta pelea, sí. Estaba acá mismo, el otro día vino sí. El senador Luis Juez planteando sí. Que él tiene diferencias muy importantes, sobre todo con Mestre, y éticas, porque acá de vuelta... El corte donde él dice es que tiene una incompatibilidad por las causas de corrupción. No está diciendo estamos en desacuerdo en una política puntual, sino que lo que plantea es un impedimento ético casi con Mestre. No te voy a negar que Córdoba es uno de nuestros dolores de cabeza, precisamente porque ahí hay una fractura en la relación entre el FAP, que representa Juez, y el radicalismo, que obviamente su figura más importante hoy es el intendente de Córdoba, Ramón Mestre. En cuanto a ese impedimento ético, lo primero que debo decirte es que las denuncias de Juez están en la justicia y mientras la justicia no resuelva, el radicalismo va a bancar a Ramón Mestre y a su gobierno porque estamos orgullosos de ese gobierno radical. Córdoba tiene los dos principales municipios, que es la ciudad de Córdoba y la de Río Cuarto, están gobernadas por radicales. Y el radicalismo los banca a los dos y se siente orgulloso de las dos gestiones. Ahí estamos como con los dos sombreros, ¿no? De Ernesto Sanz. Por un lado, presidente del radicalismo, pero también más precandidato a la presidencia. No hay incompatibilidad, por lo general, cuando uno piensa, y lo acaba de hacer el peronismo, dicen, bueno, que presida el PJ a nivel nacional, independientemente de la vitalidad que tenga uno y otro como partido, pero dice que lo presida Fellner, que no tiene aspiraciones presidenciales y todo lo demás van y discuten. En el caso del radicalismo, ¿no hace falta esa prescindencia de la lucha electoral inmediata por parte del presidente del partido? Te lo digo con absoluta humildad, sin ninguna cuestión vanidosa. Si yo no hubiera estado a cargo de la presidencia del partido, yo no sé si hoy tenemos UNEN nacional. Cuando yo asumí en diciembre, UNEN no existía y estaba muy lejos de existir. Yo me puse a la cabeza y me puse la mochila de la construcción de UNEN. Y UNEN 4 meses más tarde es una realidad que
le favorece a cualquier candidato a presidente. Le favorece a Cobos, le favorece a Wiener, le favorece a Carrió, le favorece a Solana y a cualquiera. ¿Carrió es candidata a la presidencia? Bueno, aparecemos los 5 hoy y hasta aquí fuimos No, es que ha dudado un poco, no es muy claro. Por supuesto que Lilita... ¿Ese fue el hecho más importante, la reconciliación con Lilita o no? Sí. Lo más difícil que fue de la construcción de una. No, muchas cosas. Cuando uno construye desde una diversidad semejante, te diría que hay anécdotas con Pino, o con Lilita, o con el socialismo, pero... Pero Lilita venía cargada con los radicales, ¿o no? Sí, es verdad. Y en el caso particular mío, yo en el año 2010 también era presidente del partido cuando se produjo la ruptura del Frente Cívico y Social. Entonces ella y yo teníamos una carga en el tiempo que le hemos resuelto, la hemos superado y estamos bárbaros. Y también la carga local, digamos, con Cobos. Ir y venir, los dos mendocinos, los dos candidatos por Mendoza. Pero bien. Bueno, ahí en Mendoza resolvieron el radical. Bien, resolvimos, tenemos una ley de primarias en la provincia, 4 candidatos a gobernadores, los 4 son impecables. Pero ahí en Mendoza, por ejemplo, que le fue muy bien al PRO en las elecciones a concejal. Pero no me dejaste terminar una reflexión. No, que me quedé regulando con el tema de mi candidato, los dos sombreros, lo de los dos sombreros. Yo creo que estoy cumpliendo un rol de presidente del partido que de ninguna manera es incompatible con el de precandidato. El rol de presidente del partido es haber ayudado en la construcción de UNER y seguir consolidando UNER. Y esto lo favorece a cualquiera de los otros candidatos. Es más, te diría que es una carga adicional, porque mientras yo tengo esos dos sombreros, hay otros precandidatos que tienen la posibilidad y la libertad de andar por el país, lo cual me parece bárbaro. Y ojalá que lo aprovechen. Cobos, Wiener, Carrió, Solanas. El caso mío, yo me siento orgulloso de poder conducir un partido en el marco de un frente y estar construyendo todos los días en favor de esa consolidación. Mientras tanto, claro, trato de crecer, trato de tener protagonismo, trato de que me visibilicen, de que me conozcan, y bueno, eso es parte de la competencia, ¿no? Una cosa del Senado, votaron recientemente con la oposición de la Unión Cívica Radical la estatización o la creación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. ¿El Estado asume por ese hecho la deuda pendiente de esta? No. ¿En qué situación queda? A ver, la discusión es que, o la confusión, es que la entidad que administraba esa universidad es la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Sí. Es la misma fundación en la cual van todos los recursos y todos los negocios alrededor de esto, lo de la universidad, pero también lo de Sueños Compartidos y Shocklend. Entonces, la fundación, que es el organismo económico de las madres, tiene un déficit de más de 200 millones de pesos. La verdad que en ese déficit también están los sueldos de los profesores, las deudas de la universidad, mal llamada universidad, porque fíjate la trampa en la que estamos, tanto vos como yo estamos hablando de universidad cuando no es una universidad, porque universidad para la Ley de Educación Superior es algo mucho más importante. Pero bueno, siempre se la llama universidad, mal llamada. Instituto. Y nosotros, ahora es instituto y la ley habla de instituto. Las deudas del instituto están en la fundación y lo que se estatiza no es la fundación, es el instituto. Ahora, el Estado se hace cargo de las deudas del instituto y de lo que viene a partir de ahora. ¿Y no se sabe cuál es la deuda del instituto? No. Se habla de que los profesores hace casi 10 meses que no cobran, deudas previsionales y demás. Por supuesto que las deudas... ¿Y quién va a manejar el instituto? El Ministerio de Justicia, ahora. Va a ser no es un instituto autónomo, sino que va a estar a cargo del Ministerio de Justicia, así como la otra creación que quieren, que es la de la Universidad de la Defensa, un Instituto de la Defensa, va a estar a cargo del Ministerio de Defensa. Lo que hemos estatizado es un pésimo proyecto académico y un pésimo proyecto económico, María. En síntesis es eso, es un fracaso. Fracasó en lo académico y fracasó en lo económico. Y entonces, para ir a rescatar a ese fracaso, ahora nos hacemos cargo todos los argentinos del fracaso. ¿Y Eve de Bonafini va a tener un rol en el instituto? No lo dice la ley, pero seguramente va a seguir teniéndolo, lo cual también es una desnaturalización del rol
tradicional, respetable, elogiable que todos hemos valorado de las madres, ¿no? Hoy salió justamente en el boletín oficial otro nombramiento que tiene que ver con la Secretaría de Cultura, que es Ricardo Foster, secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. No lo conocía. No. Qué título pomposo. Sí, parece que es un cargo nuevo, ¿no? Secretario, ¿cómo? Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional en el ámbito de la Secretaría de Cultura. Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Sí. Podrían haberlo nombrado hace 8 años y que ayudara con ese pensamiento nacional a que no hubiera pérdida del autoabastecimiento energético, que no hubiera corrupción en los sistemas de subsidio, que nos vinculáramos mejor al mundo, que qué sé yo. Porque ahora, la verdad que a un año de irse, que lo nombren para consolidar el pensamiento nacional, me parece a destiempo por lo menos, ¿no? Hay una serie de cargos que vienen con el Ministerio de Cultura, porque la llegada de Parodi significó la elevación, ¿no?, a ministerio, y hay también, hoy estaba leyendo el boletín oficial, Gareca, que es un abogado de la Cámpora, que trabajaba justamente en el Ministerio de Justicia, subsecretario de Promoción de Derechos Culturales y Participación Popular. Supongo que tiene que ver con la nueva estructura de crear del Ministerio de crear de la Secretaría de Cultura ministerio, y se han creado estas secretarías. ¿Sabes lo que quieren hacer? Creo que quieren en el final, que recién dije no era de ciclo sino de una época, pero un final, quieren copar todos los espacios que puedan. Están colonizando el Poder Ejecutivo con nombramientos, el Poder Legislativo creo que quieren Hoy salió, ¿no?, en La Nación unos nombramientos de vudú. Quieren meterse en las listas, no los he leído, pero el Poder Ejecutivo con nombramientos, todo lo que es el Ejecutivo. En el Legislativo lo que están pensando son en las listas que vienen para el Congreso que viene, y el Poder Judicial con el tema de conjueces y demás. O sea que quieren irse, pero dejar enclaves de poder para ver si pueden desde ahí dominar la situación. Sí, ahí del nombramiento decía hoy La Nación, 2.000 empleados nuevos en el Senado de nombramientos de vudú. ¿Eso ustedes no tienen manera de controlarlos del Senado? ¿No hay transparencia en las cuentas del Senado como para...? Sí, pero a ver, primero quiero ver cuáles son los 2.000. El Senado jubiló a mucha gente, jubilaron a muchos, y probablemente eso sea el reemplazar a los jubilados, porque 2.000 personas en el Senado así de un día para otro no se pueden nombrar, no hay presupuesto para eso. Probablemente sea el tema de los jubilados. Por supuesto que han nombrado mucha gente, sí, han nombrado mucha gente. Vudú ha nombrado mucha gente, sí. Bueno, muchas gracias, Gracias a vos.